Pasemos a continuación a trabajar a Hegel, uno de los grandes idealistas, parte del idealismo alemán, cuya filosofía se denomina idealismo absoluto y que, como no podía ser de otra manera, hemos categorizado dentro de las metafísicas espiritualistas junto con Platón y Descartes. Es decir, Hegel va a considerar que existen realidades no físicas y esto deberá darnos una pista a la hora de responder a si para Hegel vivimos en una realidad o en una ilusión. Hay que matizar la cuestión porque es evidente que para ciertos autores vivimos en una ilusión, como puede ser para Platón, o no en una ilusión, pero sí en algo que no es lo más real. Lo más real sería para Platón el mundo de las ideas. Y hay metafísicos espiritualistas, como lo son Hegel, que no es que nieguen la realidad de, nuestra, de nuestro mundo, sino que consideran que hay algo que es más real y que está oculto en este mundo. Así como Heráclito consideraba que existe un logos, una razón, una ley que todo lo gobierna, que es oculta, puesto que muchos hombres la ignoran, son ignorantes de ella, Hegel tiene ideas bastante parecidas. Hegel considera que lo que nosotros llamamos realidad no es más que la razón. Hegel considera que la realidad no es lo físico, o al menos lo más real no es lo físico, sino que lo físico depende de algo espiritual. Lo físico depende en este caso de lo racional. Todo lo real es racional para Hegel. La razón, además, tiene otra característica y es que está en un constante movimiento. ¿De acuerdo? Podemos entender la realidad, por tanto, como un proceso de desarrollo de la razón. En palabras de Hegel sería algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que más allá de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que nosotros percibimos, existe eh, algo que nos es oculto, que nos es físico y que presenta una estructura racional. Nuestro comportamiento presenta una estructura racional, nuestra historia presenta una historia racional. Todo tiene una razón de ser, no hay nada que sea azaroso, sin sentido, y no es solo que no sea azaroso, sino que tiene una estructura racional, que puede ser captada, por tanto, por nosotros, por nuestra razón. Como digo, esto no significa que Hegel considere que nuestro mundo no es real, no es que piense que estamos viviendo una copia imperfecta, sino que lo que nosotros vemos de nuestra realidad no es más que un reflejo del desarrollo de esta razón, del constante movimiento de esta razón. La razón Hegel la denomina espíritu, podemos hablar de espíritu absoluto. Es el espíritu el que se va desarrollando, el que va cambiando con el tiempo y el que va también conociéndose a sí mismo con el tiempo. En estos procesos de autoconocimiento del espíritu, el reflejo que nosotros percibimos es, pues por ejemplo, la época histórica en la que nos ubicamos. Podemos pensar en etapas de la humanidad en que nuestra razón, y hablo de la razón en general, la razón de la humanidad, ha estado menos desarrollada. Deberíamos remontarnos entonces a épocas en las que éramos una especie muy poco desarrollada, en la que tal vez aún ni siquiera éramos la especie que nos constituye ahora, ¿no? En épocas más primitivas, más prehistóricas, es innegable que la facultad de la inteligencia, de la razón humana, estaba menos desarrollada. En términos de Hegel, esto no es más que un reflejo, la prehistoria no es más que un reflejo de una etapa aún muy poco avanzada del espíritu, del desarrollo del espíritu, del autoconocimiento del espíritu. Cuando comenzamos a ver un desarrollo de la razón,
una aparición de la razón, vemos también una aparición, o sea, lo que vemos es el reflejo de la aparición del espíritu y de su razón. A medida que pasa la historia, a medida que nosotros nos vamos desarrollando como humanidad, como civilización, que vivimos en momentos históricos, lo que estamos viendo es de nuevo un reflejo de un aumento en el autoconocimiento del espíritu. El espíritu, a medida que se va conociendo más, que se va desarrollando, por tanto, a medida que la razón en general va aumentando y va avanzando, nosotros como especie y nosotros como historia también nos vamos desarrollando. Es decir, la realidad es un gran proceso de desarrollo o autoconocimiento de la razón que Hegel llama espíritu. Este desarrollo siempre es progresivo, puesto que el espíritu podemos entender como que se va desplegando y este despliegue nunca implica un retroceso, este despliegue es constante. Si el espíritu se despliega del todo, se desarrolla del todo, lo que la humanidad obtendrá como reflejo será una conciencia de la totalidad de lo racional de la realidad.